¿Qué tal? Esta noche por fin estaremos terminando el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Estaremos en la última sección. Aquí aparece un personaje que se caracteriza por ser un funcionario del rey de esa región. Sin embargo, lo que más pesa sobre él es su función como padre, porque tiene un hijo gravemente enfermo y vamos a ver la interacción que tiene con Jesús. Así que preparémonos para ver la última sección del Evangelio, del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Bueno, entonces vamos a entrar ahora con el capítulo 4, versículos 43 al 54. Y anotamos, en el estudio anterior se terminó con la oración, verdaderamente este es el Salvador del mundo. Eso es lo que dice el versículo anterior al que empezamos el día de hoy. Esta oración, al ser expresada por una comunidad no judía, comunica el alcance completo de la obra redentora de Jesucristo para toda la humanidad. En pocas palabras, una comunidad no judía diciendo, este es el Salvador del mundo, lo que está diciendo es del mundo, de toda etnia, de todo pueblo, de toda nación, libre, esclavo, judío, no judío. La salvación que gestó el Señor Jesús en la cruz es para todos. Así que le vamos a dar gracias por esa obra y que nos ayude con el estudio de hoy. Padre, te damos gracias porque Jesús es el Salvador del mundo. Y porque cuando Él muere en la cruz y paga por nuestros pecados y resucita al tercer día, vence a la muerte. Y todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que le hemos recibido, hemos llegado a ser tus hijos. Te damos gracias por ese privilegio. Te damos gracias por habernos perdonado y porque ahora nuestra herencia, el legado que nos has dado es vida eterna en Cristo Jesús. En el nombre de Él encomendamos esta noche este estudio para que bajo tu guía podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Amén. Pues bien, hay una pregunta que tengo. ¿Por qué escribió Juan este evangelio? Si utilizamos el capítulo 20, versículo 31 como respuesta, entonces diríamos, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y lo vamos a ver varias veces este versículo a través del tiempo, ¿verdad? Porque nuevamente, ¿para qué escribe Juan este evangelio? Dice, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y además, porque creyendo es como entonces se obtiene la vida. ¿Y qué vida? Pues la vida eterna. Así que esta palabra creer que aparece acá, vamos a ver que en todo el evangelio, Juan la utiliza de manera abundante. Se calcula que alrededor de unas 100 veces aparece la palabra creer en sus distintas maneras, verbales, como sustantivo, como sea, alrededor de 100 veces. El significado más común con que Juan la utiliza tiene que ver un creer que implica una fe salvadora. O sea, cuando aparece la palabra creer, se está hablando de creer en Cristo, creer en el Mesías, en el sentido de creer en Él para salvación. Ahora bien, hay algunas excepciones. Por ejemplo, y aquí les cito un pasaje que ya vimos, allá en Juan 2, versículos 23 y 20 al 25, dice así, mientras él, o sea, Jesucristo, estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos, y anoté ahí subrayado y en rojo, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Ajá, pero miren lo que dice Juan acá. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio acerca de los hombres, pues él, o sea, Jesucristo, conocía lo que había en el hombre.
Y aunque aquí dice que estos creyeron, porque vieron las señales, los milagros que hacía, Jesús no se ilusiona por eso, porque él sabía lo que había en el corazón de los hombres, sabía que ese creer no era un creer de fe para salvación. Y por eso anoto que esta es una excepción en el uso de la palabra creer. Ahora, en otros casos, la mayoría de ellos, por supuesto, el significado de creer se refiere a una fe que salva, como en el caso que vimos de los samaritanos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron, dice, en él, o sea, en Cristo, a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y agrega al final, y muchos más creyeron a causa de su palabra. En este caso es la palabra de Jesucristo. O sea, hubo unos que creyeron en base al testimonio de la mujer y otros creyeron ya por el testimonio directo de Jesucristo, pero se considera que creyeron aquí es un creyeron en él como el Mesías, como el ungido, como el Cristo, un creer para salvación. Aquí es un contraste. Los judíos, de los que vimos aquí en el capítulo 2, dice, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Al observar las señales que hacía. Pero en cambio los samaritanos creyeron en él a causa de la palabra de la mujer y también a causa de la palabra de Jesucristo por el testimonio. Ahora, solo a manera de observación, fíjense que es interesante que con la mujer samaritana y con los habitantes de la ciudad de Sicar, Jesús no hizo un solo milagro. Y sencillamente se nos dice ahí que muchos creyeron. Y creyeron en función del testimonio de la obra directa. Por un lado, el testimonio de la mujer, porque ella cree en Cristo como resultado de la interacción que tuvo con él. Y luego Jesucristo directamente tiene un encuentro con los habitantes de la ciudad y muchos creen y no hubo un solo milagro. Y curioso, porque vamos a ver ahora lo que viene, en donde sí, o los que sí habían visto milagros, no necesariamente, pues resultó en una fe salvadora. Ahora, estoy haciendo esta observación porque hay una tendencia, y no sé qué tan fuerte está ahora, pero me recuerdo que en mis días mozos y conforme fueron pasando los años, un montón de creyentes de iglesias anhelando ver cosas espectaculares. Y entonces buscando a ver en qué iglesia estaba pasando lo más espectacular, y iba un montón de gente cambiándose de iglesia a iglesia, iglesias como las nuestras, llamémosles bíblicas, estudiosas de la palabra y todo, de pronto muchos miembros emigrando porque querían ver maravillas, querían ver predicadores y pastores que hacían milagros, que hacían sanaciones, etcétera y todo. Pero cuando uno viene a la escritura se da cuenta que como en el caso de los samaritanos, ni un solo milagro, pero mucha gente creyendo en el Señor. Bueno, el día de hoy vamos a ver un caso en donde hay una combinación, sí hay una señal, pero por otro lado, primero hay una expresión de fe antes de la señal y se ratifica esa fe con una señal. Versículos 43 y 44. Pasados los 2 días, salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Reanuda su viaje Jesús, ese viaje que inició en el versículo 3. Allá nos dice, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Y recuérdese que cuando dice ese versículo, pero le era necesario pasar por Samaria. Después de pasar estos 2 días con los samaritanos, reanuda ese viaje que había iniciado desde la zona de Judea. Cuando dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra, está haciendo un contraste entre la recepción que tuvo con los samaritanos y la que tendría con los de Galilea. Y no porque lo iban a recibir mal, vamos a ver que lo reciben bien, pero lo recibían bien no por quien él era como Mesías, sino por las señales que lo habían visto hacer. En el versículo 45 dice, luego,
Cuando entró en Galilea, tome nota, los galileos lo recibieron, ya que habían visto cuántas cosas había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Pues en esta misma fiesta que fue de la Pascua, fue donde también Nicodemo vio a Jesús hacer estas señales. Y fue cuando le dijo, pues sabemos que has de venir de Dios porque solamente alguien que viene de Dios puede hacer las señales que tú haces. Pero la imagen que tenían estos galileos y el mismo Nicodemo, al menos Nicodemo en un inicio, era de Jesús como un hacedor de milagros, pero no necesariamente de Jesús como el ungido, como el Mesías. Los galileos lo recibieron porque lo reconocían, como dije, como un hacedor de milagros. Pero en realidad no creían que él era el ungido. ¡Qué emoción! Han de haber dicho los galileos. Veremos más señales, ¿verdad? Entonces, claro, imagínense, pues ver cosas milagrosas es bien atractivo. Usted se recuerda ya, que lo vamos a ver más adelante, cuando Jesús alimenta a los 5,000. Ya venían aquellos, ya querían hasta hacerlo su rey, ¿verdad? Porque qué alegre, imagínense, les dio de comer y de gratis, ¿verdad? Había un montón de seguidores ahí por estas obras que el Señor hacía. Pero en realidad el Señor va más allá de esto, ¿verdad? Versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Y usted ya se recordará que estuvimos ahí hace un par de capítulos, que es Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y usted se recuerda que este milagro no fue muy público, fue semipúblico. Lo vieron sus discípulos, la mamá, el encargado de distribuir el vino, de los poquitos que se enteraron que vieron esto. Y este milagro semipúblico estuvo más encaminado para fortalecer a estos primeros discípulos. Nos dice el mismo versículo 46, entra en escena, dice, había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Entonces recordémonos, Jesús está en Caná, pero hay un hijo enfermo que estaba en Capernaum, siempre es ahí en la zona de Galilea. Jesús se ubica en Caná, que fue donde hizo su primer milagro, y la narración nos introduce a un personaje, un oficial del rey. Pero nos podemos hacer la pregunta, bueno, ¿cuál rey? Lo más probable, dicen los escritores, es que se refiere a Herodes Antipas. Y usted va a decir, bueno, ¿y quién es Herodes Antipas? Es el mismo Herodes que ordenó decapitar a Juan el Bautista, que lo vamos a ver en los evangelios, cuando viene la hija de Herodías y viene Herodes y ahí estoy inquietón porque la patoja estaba bailando y le dice que le pida lo que quiera, que se lo va a dar. Y Herodías, que es la esposa de Herodes, le dice a su hija que le pida la cabeza de Juan el Bautista. Ahora solo recordando, ¿y por qué Herodías estaba molesta con Juan el Bautista? Porque resulta que Herodías había sido esposa del medio hermano de Herodes, que estaba en otra zona geográfica gobernando. Se había separado de su esposo para casarse con Herodes, y Herodes se había divorciado de su esposa para poder agarrar a Herodías. Y Juan le había dicho a Herodes, eso que hiciste no es correcto, no está bien delante de Dios. Entonces esta mujer ya se imagina meterse con una mujer, es cosa seria, ¿verdad? Hasta se molestó tanto con Juan el Bautista que cuando pudo, ahí influyó para que le dieran la cabeza de Juan a Herodes. Bueno, este Herodes Antipas era hijo de otro Herodes que hemos oído en la Biblia, hijo de Herodes el Grande. ¿Y quién es Herodes el Grande? Fue el que ordenó la matanza de niños en Belén. O sea, en pocas palabras, cuando Jesús nace, el gobernador de esa zona, el rey, era Herodes el Grande. Tuvo varios hijos, uno de esos hijos es Herodes Antipas, que era el que gobernaba la zona de Galilea y de Perea. Por eso es que está apareciendo aquí un funcionario de este rey. Así que cuando este oyó, o sea, el funcionario, que Jesús había salido de Judea
y estaba presente en Galilea, fue a él y le rogaba que descendiera y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. O sea, estaba con una enfermedad seria, severa, y ahí la agonía de este padre. Este oficial, posiblemente judío, algunos opinan que podría no serlo porque los Herodes no eran judíos, sino eran de otra ascendencia étnica, idumeos, dicen por ahí algunos escritores, pero algunos creen que sí era judío trabajando para Herodes. Cuando este oficial se entera que Jesús había regresado a Galilea, fue a Caná desde Capernaum. ¿Qué distancia hay entre las dos ciudades? Más o menos unos 23 kilómetros de distancia. Es obvio que este oficial del rey había visto, si estuvo en Jerusalén, allá en la fiesta de la Pascua, pues había visto los milagros de Jesús, o si no estuvo, había oído que Jesús hacía milagros, posiblemente oyendo lo de los galileos que le estaban compartiendo acerca de él. ¿Cuál era la necesidad de este funcionario? Que tenía un hijo gravemente enfermo. Ante su necesidad, el funcionario del rey prácticamente se doblega ante el hijo del carpintero. Dice el pasaje que le rogaba a Jesús. Esta palabra le rogaba da la idea de que le rogaba repetitivamente que por favor fuera con su hijo porque estaba muy enfermo. Ahora, se acerca no necesariamente porque creyera en Jesús como Mesías, pero sí tenía algo de fe. Sí creía que era un hacedor de milagros. ¿Me explico? O sea, no creía todavía que era el Mesías, pero tenía algo de fe, una fe principiante, digamos. Por lo menos reconocía que sí podía hacer milagros. Bueno, entonces, ante la solicitud de este funcionario, Jesús le dijo: a menos de que vean señales y prodigios, jamás creerán. Pero ojo, no se lo dijo solo a él, sino igual a los galileos que posiblemente estaban ahí en Caná, que lo habían ido a ver, porque en el versículo la construcción verbal está en plural, refiriéndose a varios. Entonces, no solo se lo dijo al funcionario, sino a los que estaban ahí. A menos de que vean señales y prodigios, jamás creerán. Como dije, no solo le está hablando al funcionario, sino a los demás galileos que estaban ahí presentes. Y esta es una alusión derivada de lo que vimos en Juan 2, 23, 25, en el que se ve que no hubo una fe genuina en el Cristo. Y por eso Jesús le está diciendo: ustedes solo por los milagros es que quieren guiarse. El funcionario le había pedido a Jesús que descendiera con él a Capernaum, pero Jesús obra en este caso de manera diferente. Tal vez los demás, estos galileos que lo habían recibido, esperaban que Jesús emprendiera camino a Capernaum y ahí se hubiera venido todo el montón con él, ¿verdad? Para ver ese milagro que iba a hacer. Sin embargo, Jesús no lo hizo de esa manera. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que muera mi hijo. A lo cual Jesús le responde: ve, tu hijo vive. El hombre, o sea, el funcionario del rey, creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Bueno, este padre no objeta la declaración de Jesús. O sea, eso cuando le dice: ustedes solo viendo milagros y prodigios van a creer. Este hombre no le discute, no se pone a excusar, no mira que no es por él nada. ¿Qué le preocupaba a este hombre? Lo que le preocupaba era su hijo. Así que si Jesús le responde de esta manera, él lo que le interesa es la salud, la vida de su hijo. Desciende antes que muera mi hijo. Este hombre pensaba que Jesús tenía que estar presente para efectuar la cura milagrosa. Por eso le pedía que fuera con él a Capernaum. Pero Jesús ahorita va a responder y va a hacerlo de una manera
diferente cuando le dijo, ve, tu hijo vive. No tenía que estar presente para que su palabra tuviera poder. Una nota aquí intermedio. Hay personas que se sensibilizan y buscan al Señor empujados por pruebas difíciles en su vida. Fíjense que los que pudieron ver el panel de ayer, pues uno de los temas que se habló fue el compartir el evangelio con ateos, con agnósticos, con gentes de otras creencias religiosas. Y yo noto esto acá. Hay personas que les hemos compartido el evangelio, se muestran indiferentes, otros negativos y otros hasta se molestan con nosotros. Ok, pero ya les hablamos. Algunos de ellos van a sensibilizarse ante las pruebas de la vida, como estamos viendo este caso de este hombre. Este hombre podría haber tenido una posición social acomodada, podríamos decir, no tenía necesidades de tipo físico, material, pero cuando la vida de su hijo fue tocada, eso sí le desarmó todo su esquema. Y a nosotros mismos como creyentes, hay pruebas que obviamente nos hacen tambalear y nos hacen ir muy mansitos delante del Señor a pedirle su socorro. Y Él está dispuesto. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar, dijo Jesús. Pero no desaprovechemos cuando las gentes que estamos en relación pasan por momentos difíciles. Son oportunidades para presentar el evangelio. Ahora, solo una palabra de precaución. Cuando usted le comparte el evangelio a una persona que está pasando por problemas fuertes, no vaya a ofrecerle que por creer en Cristo sus problemas se van a solucionar. La necesidad que tiene esa persona es de salvación, porque está condenada eternamente. Cómo Dios, una vez que esta persona cree en Cristo, cómo Dios maneja su vida, eso le toca al Señor, ¿verdad? Pero no vaya usted a decirle, si recibes a Cristo, se resuelve tu problema, porque no necesariamente va a pasar eso y la persona va a quedarse entonces defraudada por lo que usted le dijo. No sé si usted conoce personas que una vez que le han entregado su vida a Cristo, la vida se les complica. Y eso le pasa a un buen número de personas. Vivían una vida relativamente tranquila, depositan su fe en el Señor, creen en Él como Señor y Salvador, y se les viene una serie de situaciones difíciles que no habían vivido. Pero en estos casos es el Señor proveyendo oportunidades de madurez para estos nuevos creyentes. Y por cierto, es nuestra responsabilidad caminar junto con ellos cuando les hemos compartido el Evangelio. La respuesta del Señor, ve, tu hijo vive, fue tajante, ¿verdad? No tuvo que ir a ponerle la mano encima ni nada de eso, sencillamente declaró su palabra, ve, tu hijo vive. ¿Cuál fue la respuesta? El hombre creyó. La pregunta sería, ¿creyó ahorita para salvación? ¿Creyó en Jesús como el Mesías? No, todavía no. Creyó la palabra de Jesús, pero aún no cree en Jesús. Aún así, este creer, llamémosle en pañales, implica acción. Se puso en camino, dijo, ok, le dijo, tu hijo vive, va de regreso para ver a su hijo. Ahora, una reflexión para nosotros, los que creemos en Cristo. Y lo anoté porque yo mismo me hice la pregunta después de ver el ejemplo de este funcionario. Yo me hice la pregunta, ¿cómo soy yo cuando tengo instrucciones en la palabra? Cuando el Señor me está diciendo algo en su palabra, ¿creo y actúo en función de lo que Él dice? Le voy a poner un ejemplo. A mí depende de las épocas del año o de los años, ¿verdad? Hay épocas que si estamos a quincena o a fin de mes, estábamos hablando al inicio del estrés y de la tensión. Pues ni modo, cuando hay que pagar salarios, impuestos y todo lo demás, me inquieto un poco cuando estoy viendo que las finanzas están un poco limitadas. Y viendo el ejemplo de este hombre,
pues vino a mi mente pensar en pasajes donde dice que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, incluso antes de que lo pidamos. Que si el Señor cuida de las aves del campo y viste a los lirios, que cómo no va a tener cuidado de nosotros sus hijos. Entonces, por eso hacía la pregunta, ¿cómo somos nosotros? ¿Respondemos en fe cuando vemos y leemos la palabra de Dios? Cuando están ahí sus promesas. Bueno, ahí lo dejamos para que cada uno lo tome para sí. Versículos 51 y 52. Mientras todavía descendía, sus siervos, los siervos de este funcionario del rey, salieron a recibirlo diciendo que su hijo vivía. Imagínense qué excelente noticia, ¿verdad? Entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorarse y le dijeron, ayer a la 1 de la tarde le dejó la fiebre. En una parte del trayecto de regreso, los siervos del funcionario salen a su encuentro. Y como dije, posiblemente apresurados por la buena noticia. Por lo que dice el pasaje, el regreso del funcionario es al día siguiente de su encuentro con Jesús. Muchos se han preguntado, bueno, si fue como a la 1 de la tarde, ¿por qué razón no se regresó directamente? Le hubiera podido dar tiempo, más iba a caballo para regresar a Capernaum. No sabemos. Algunos dicen, para él fue tan tranquilizante la respuesta de Jesús que decidió regresar hasta el día siguiente. Bueno, y hay otras opiniones. El punto es que él regresa al día siguiente y es donde lo encuentran sus siervos y le dan la buena noticia. Ahora, él pregunta, ¿a qué hora? Dice. Y le dicen, pues como a la 1 de la tarde, lo dejó la fiebre. Y esa precisamente a la 1 de la tarde del día anterior fue cuando Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. Y esto no fue una casualidad, precisamente el hecho de que se mencione la hora y resalta el hecho de que fue la obra milagrosa de Jesús. No fue casualidad que se sanó, porque a esa hora Jesús dijo su palabra y allá en Capernaum, a esa hora, el muchacho pasó de peligro a vida. El padre entonces entendió que era aquella hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y aquí sí vamos a ver un creer, pero ya un creer diferente. Dice, y creyó él con toda su casa. Y aquí interpretamos que este creer es un creer para salvación. Es un creer en donde creen que este Cristo, el que hizo el milagro, es el Mesías. Es el ungido de Dios. Es el Salvador del mundo. Y no solo creyó él, dice que creyó con toda su casa. Ante este hecho indubitable, o sea, sin lugar a duda, de esta señal hecha por Jesús, el Padre cree. Y como dije, ahora sí un creer para salvación, un creer en Jesús como el Mesías. Y no solo el Padre, el funcionario que hemos estado diciendo, sino toda su casa. Ahora, toda su casa implica familia y siervos. Ahora uno diría, y lo hemos visto en otro pasaje que vamos a ver ahorita, no es que porque él creyó como que en paquete o en oferta los demás creyeron, no, es que fueron expuestos a esta verdad del Señor y ante esa verdad de que Él es el Mesías, cada uno de ellos da el paso de fe creyendo. Lo que no sabemos es el conocimiento previo que tenían estas personas. Se recuerda que allá en Samaria sabían acerca del Mesías y sabían que tendría que venir. O sea, no estaban en frío. Entonces yo creo que aquí también estas familias tenían una expectativa del Mesías y el conocer a Jesús, wow, maravilloso, es que es Él y por eso creen. Pero vamos a ver otros ejemplos. Cuando el evangelio entra a través de una persona, otros en su familia pueden llegar a creer en Cristo también. A la luz de la Biblia, podemos mencionar el caso de Cornelio, el caso de Lidia, la vendedora de púrpura. Cornelio era el centurión, ¿verdad? El carcelero de Filipo,
Crispo, el principal de la sinagoga. Vamos a ver los pasajes donde nos hablan de sus familias. Hechos 11:14. Cornelio recibe un mensaje de Dios y le dice, él, o sea, Pedro te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, o sea, Cornelio y toda tu casa. Y ustedes se recordarán que cuando Pedro llega a predicar, ni había terminado de predicar, y hay una conversión masiva ahí en la casa de Cornelio. Hechos 18:8. Se está haciendo una referencia a un personaje, Crispo, el principal de la sinagoga, dice, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Algo más? Hechos 16:14-15. Cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Anota, era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios, como ella y su familia fueron bautizadas. O sea, esta mujer oye el evangelio al aire libre, porque Jesús ha ido a predicar con Silas a un lugar que se reunían al aire libre, y ahí dice que el Señor tocó el corazón de Lidia para escuchar a Pablo. Y luego se nos dice que tanto ella como su familia fueron bautizadas, y si fueron bautizadas fue porque creyeron en el Señor. Y el último caso, que es el más conocido para todos, es el carcelero de Filipo. Cuando Dios bota el cepo y abre las puertas de la cárcel a todos esos prisioneros, incluyendo Pablo y Silas. Y este carcelero se va a suicidar porque pensó que se le habían ido los presos. Y le dice a Pablo, tranquilo, aquí estamos todos. Y entonces está el famoso pasaje donde el carcelero dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos, o sea, Pablo y Silas, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Oiga, aquí es interesante esto, ¿verdad? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Estamos? O sea, la salvación es individual. Le predicaron al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Y esta gente creyó. ¿Por qué? Porque lea lo que dice al final. Y él, o sea, el carcelero, fue bautizado enseguida con todos los suyos. Entonces, esto que pasó con el funcionario allá en Capernaum es de recibirlo con gozo, ¿verdad? Que cuando el evangelio entra por una persona está la potencialidad de que más conozcan al Señor. No sé cómo fue la experiencia de ustedes. Yo fui el primero en mi familia que creyó en Cristo Jesús y le compartí éramos solo mi papá, mi mamá y mi hermano en una Navidad, les di testimonio de mi conversión. Un tiempo después mi mamá le entrega su vida a Cristo, después mi hermano le compartió a un primo y así el evangelio entra a nuestra familia. Y quizás en el caso de ustedes o de sus ancestros fue una historia como esta. Bueno, terminamos, versículo 54. Dice Juan el autor, también hizo Jesús esta segunda señal cuando vino de Judea a Galilea. Es la segunda señal que hizo en Caná, aunque recuérdense que cuando estuvo en Jerusalén había hecho más señales, pero por lo menos aquí en Caná es la segunda. Terminamos entonces esta sección recordando las palabras de Jesús cuando tuvo aquel encuentro con Tomás y le dijo, bienaventurados los que no ven y creen. Hoy día el Señor puede hacer milagros y los hace. El testimonio del evangelio, el testimonio de la palabra, el hecho de proclamar que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, que fue sepultado y que resucitó y que hoy vive, y decirle a la gente, cree en Él, recíbele en tu corazón y llegas a ser hijo de Dios y tus pecados son perdonados, es más que suficiente. Bienaventurados los que no ven y creen. Finalizamos entonces este capítulo con esta historia desafiante de este funcionario
que luego de tener un encuentro con el Señor Jesús, pidiéndole que fuera a la ciudad de Capernaum para que sanara a su hijo, sencillamente Jesús dice, ve, tu hijo vive. Y a la distancia se obra un milagro. Este hombre, cuando viaja de regreso a la ciudad para ver a su hijo, recibe la buena noticia que su hijo vive. Y como resultado, él cree en Jesucristo como el Cristo, como el Mesías. Y su familia y sus siervos también llegan a creer en Jesús. Bueno, que así sea para muchas personas y familias con las que nosotros tenemos la oportunidad de compartirle las buenas noticias. Nos vemos hasta la próxima.